presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. De Corintios capítulo 4, verso 20, si lo tienen pueden decir amén. Pues el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Pueden tomar asiento. La sanidad divina, un don que está vigente. Quiero continuar esta serie de predicaciones, porque no tengo dudas de que es importante que tratemos este tema y debo reconocer que aún siendo un predicador que se esfuerza por predicar, dirigido por el Espíritu Santo, muchas veces he sufrido el pensamiento de la época o los efectos del pensamiento, la forma de pensar de la época en cuanto a este ministerio. Y creo que dije algo de eso, no sé, jueves o el pasado martes. En esta tercera entrega quiero reflexionar cómo hemos sido movidos por el Espíritu Santo para hablar de la vigencia de este ministerio, pretendiendo enfrentar lo que llamamos corrientes filosóficas, culturales y tradicionalistas que afectan, limitan, pretenden impedir que la iglesia ejerza un ministerio de poder, sobre todo en algo tan vital y tan significativo para la iglesia como es el don o el ministerio de sanidad. Y debemos hacer un poquito de historia, porque a veces nosotros creemos que las cosas simplemente se pusieron así ahora y que no hay un trasfondo de lo que está pasando. Y es importante que nosotros como creyentes entendamos el tiempo en que estamos viviendo. Dice la Biblia que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y yo creo que nosotros debemos pedir por lo menos la unción de los hijos de Isaacar para ser entendidos en los tiempos. En el siglo XVI y en el siglo XVII, muchos de los reformadores de la iglesia protestante se opusieron a toda creencia católica de lo que se conoció como el sacramento de la extrema unción, que incluía la intercesión de los santos y la manipulación de las reliquias y los santuarios en actos que antes que manifestación de Dios eran espectáculos de magia y manipulación por parte de quienes dirigían la llamada Madre Iglesia con las personas que estaban enfermas. Eso llevó a líderes protestantes como Juan Calvino a asumir lo que se conocen como posiciones cesacionistas en cuanto a la manifestación de los dones de poder. ¿En qué consistía eso? Que ellos entendían que el ministerio o los ministerios, dones de poder, cesaron con la iglesia del primer siglo y que fue simplemente para dar inicio a la iglesia y que después que la iglesia se expandió por el mundo, ya esos ministerios o dones habían cesado. Eso es lo que se conoce dentro de la teología como el cesacionismo.
De ahí que muchas iglesias o denominaciones protestantes evangélicas, seguidoras de Calvino y de los que piensan o pensaron como él a través del tiempo y en nuestros días, no practican o no ejercen el don de la sanidad divina, en realidad más por diferenciarse de la manipulación de la Iglesia católica que por otra cosa. Igual no pasó, o cosa así no pasó con la mayoría de los seguidores de Lutero y los llamados hermanos Wesleys, fundadores de las iglesias, por ejemplo, metodistas. Esa situación, a nuestro juicio, fue aprovechada por el diablo para comenzar a transformar la mentalidad de la gente en relación con la fe y con Dios, sobre todo en la administración de los dones de poder. Desde el siglo XVII en adelante, estamos hablando de los años 1800 en adelante, el mundo ya no se mostró teísta, sino que una cosmovisión creciente secular se fue desarrollando en el llamado mundo cristiano o mundo occidental. Toda la realidad fue entendida como el resultado de causas y efectos mecánicos que podían ser conceptualizados matemáticamente. Si usted escucha, si usted busca un poquito de la historia, se va a encontrar con que desde el siglo XIV y XV comienzan los movimientos que dan al traste con esa cosmovisión teísta que había en el mundo. Usted se va a encontrar con el mismo renacimiento alrededor del siglo XV y XIV, donde el renacimiento comenzó como una revolución cultural y del arte, pero no era más en el fondo que una expresión de contrariedad, de rebelión contra todo el sistema que la iglesia y el Estado en una comuna que habían logrado tenían sumergida a la sociedad en una especie de ostracismo, en una especie de cerco literario, ideológico y de fe. Y ahí se suceden eventos como la Revolución Francesa y otros movimientos que vienen a cuestionar y se desatan todos estos pensadores y filósofos que surgieron en el siglo XVIII en rebelión abierta a esa manipulación, ese secuestro de la capacidad del ser humano para entender las cosas que estaban sucediendo en el mundo. Y viene como una respuesta a toda esa corrupción que se desató y que en efecto fue lo que produjo la Reforma Protestante en el siglo XVI. La Reforma Protestante viene a traer liberación a la fe cristiana. Esos movimientos como el ilustracionismo y todo lo que se desató con la Revolución Francesa y el surgimiento de todo este renacimiento filosófico ideológico vino como respuesta a todo ese dominio que ejercía la Iglesia Católica a través del poder que el Estado le había conferido para dominar la sociedad y someterla a todo tipo de limitación o condicionamiento a lo que ellos querían enseñar. Y yo sé que para mucha gente dice, pastor, usted me está diciendo muchas cosas que me están complicando el entendimiento, pero hay que decirla, porque eso es una historia. Y si usted la busca un poquito, usted se va a orientar. Es decir, todo este concepto de confiar en el hombre, de enaltecer al hombre, de rechazar a Dios y buscar toda la solución al problema humano a partir de lo que el hombre por sí mismo puede hacer,
viene de ese punto de la historia. Y es lo que ha afectado a la iglesia. Vino lo que se conoce, en algunos grupos se conoció como el racionalismo, o lo que más tarde se llamó el secularismo. ¿Qué es el secularismo? Esa corriente filosófica que cree más en el hombre y las soluciones que el hombre puede dar a todos los problemas y las necesidades de la humanidad antes que pensar en Dios. El secularismo afectó la fe. El secularismo se introdujo en la iglesia. El secularismo de alguna manera permeó los conceptos de Dios y los conceptos del poder de Dios manifestándose a través de los hombres. Y por eso muchas iglesias hoy en día no creen mucho en los dones de poder, en el don de milagros, en el don de sanidad y en el don de fe. ¿Por qué? Porque de alguna manera su teología, su comprensión de Dios ha sido permeada, ha sido impactada por pensamientos secularistas que reducen a Dios y engrandecen al hombre. Eso es importante que lo entendamos, para que sepamos con qué estamos luchando. Porque estamos luchando con una incredulidad promovida como un bien y un desarrollo para el ser humano. La gente hoy tiene más fe en la tecnología, tiene más fe en la ciencia que en el poder de Dios. Y tristemente eso incluye a muchos cristianos. Tristemente eso incluye a muchos cristianos. Y tengo que reconocer que han pasado muchas cosas que afectan, que han ocurrido dentro de la iglesia y que de alguna manera han contribuido a esa incredulidad que ha estado marcando la sociedad y que ha afectado también a la iglesia. El concepto teológico de la realidad fue reemplazado por un concepto científico y mecanicista. Dios para muchos en los últimos años se ha transformado en algo no esencial para la manera en que vivimos nuestras vidas y resolvemos nuestros problemas. Dios para muchos, repiten lo que declaró Nietzsche en el siglo XVIII-XIX, está muerto. Y ellos pretenden vivir y encontrar soluciones para todas las necesidades de su vida, al margen de lo que Dios puede hacer o puede decir. Esta actitud ha desplazado a Dios y ha colocado a la humanidad en el centro del escenario de la historia y la realidad. El iluminismo enfatizó la moralidad en lugar del dogma, los aspectos éticos de la enseñanza de Jesús en lugar de sus acciones y amor poderosos. La ciencia ha ocupado el lugar de Dios como nuestro Salvador, proveedor y sanador. La consecuencia de todo esto ha sido el surgimiento del secularismo. Este sistema de pensamiento que niega la existencia o importancia de cualquier cosa que sea religiosa o sagrada. Por eso usted ve en muchas películas y también en muchos programas de entretenimiento y demás que hablan de uno que practica la fe o uno que tiene una religión con desprecio y le dicen: tú eres un religioso, no me hables nada. Esa es la realidad. Hoy cuando uno se identifica como cristiano, de una vez inmediatamente te quieren descalificar diciéndote: tú eres un religioso. Yo pensaba que tú eras inteligente, pero tú eres un religioso. Asociando ignorancia y brutalidad con la fe. El que tiene fe y el que cree en Dios no piensa. Y eso es lo que tratan de hacernos creer, ignorando la historia, porque los grandes inventores
Y los grandes científicos, la gente que ha hecho más ciencia en el mundo, siempre han sido gente de fe. Comenzando con Albert Einstein, ¿verdad? Usted se pone a buscar, pero como en el mundo de los ignorantes, el que habla con aparente sabiduría parece que es el sabio. En el mundo de los ciegos dicen que el tuerto es rey. Con el desarrollo de la psiquiatría y la psicología, muchos científicos argumentaron que la religión tenía una influencia neurótica que alimenta la inflexibilidad mental. Esas son palabras de Sigmund Freud. Yo digo que el loco más venerado es Sigmund Freud. Y yo sé que alguna gente se molesta cuando yo me expreso así, pero si nos vamos al estudio de la persona y la vida de Sigmund Freud, no deberían seguirlo como lo siguen y lo veneran tanta gente hoy en día. Y quizás usted no sabe quién es Sigmund Freud, pero es uno de los padres de la psicología moderna. La inestabilidad emocional, dijo Albert Ellis, es una influencia neurótica que alimenta la religión y una represión insalubre de los instintos naturales. Es decir, mucho se ha levantado con esta opinión negativa de Dios y de todos los beneficios que Dios puede darnos a nuestra vida. El doctor Pablo Deiros en su libro Sanidad Cristiana Integral dice: la mentalidad de la modernidad ha afectado profundamente la comprensión de la realidad que en general tienen las iglesias evangélicas, particularmente en el mundo occidental. En el corazón de la sociedad tecnológica moderna está el deseo de manejar la vida racionalmente en base a la presunción de que el avance científico y tecnológico nos da todos los medios para mejorar la calidad de la vida humana. Muchas iglesias evangélicas en Occidente han aceptado esta comprensión pagana y no cristiana de la realidad y en consecuencia han renunciado a actuar en un nivel sobrenatural como testigos del poder de Dios. Y yo sé que muchos quizás no entenderán todo lo que estoy diciendo, pero lo van a procesar y lo van a poder entender. Porque hay que decirlo. Hay que decirlo. La apatía, la indiferencia, la falta de compromiso con las instrucciones que dejó Jesús en materia de los dones del Espíritu Santo tiene que ver con la asimilación de doctrinas paganas que se han incorporado a la fe como parte fundamental. Y eso yo me considero un predicador que lo combate. Y lo combato porque yo estuve navegando ahí. Por muchos años me consideré un evangélico racional, intelectualoide, un evangélico que no brincaba ni saltaba. Por muchos años me consideré un evangélico que no daba una mala imagen del evangelio, saltando y brincando y alabando a Dios. A pesar de nacer en un hogar cristiano, el conocimiento se me estaba metiendo en la cabeza y creía que ese era el tipo de cristianismo que tenía que vivir. Ahora eso se mantuvo hasta que tuve una experiencia con el Espíritu Santo de Dios que derribó toda aviso, toda obra de incredulidad que me separaba de lo que Dios puede hacer en este tiempo. Pero creo que hay que combatir eso y hablar de esto. En Occidente y sobre todo en las sociedades desarrolladas,
donde hemos sido influenciados por el secularismo, cada día son más escasas la ocurrencia de milagros, sanidades y salvaciones milagrosas. Si usted ve la historia, usted va a encontrar avivamientos en Escocia. Si usted busca la historia, va a encontrar avivamiento en toda Europa. Vaya a buscar avivamiento, vaya a buscar milagros en Europa hoy en día. En Estados Unidos, poderosos avivamientos. Siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Poderosos avivamientos. Por los cuales el Evangelio llegó a nosotros y nosotros hoy le servimos a Cristo. Porque no son los muertos los que predican. Son los vivos, apasionados por Dios los que llevan el Evangelio. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En Occidente, en las sociedades desarrolladas del mundo del siglo XXI, hay muy escasa ocurrencia de milagros, sanidades y salvaciones milagrosas. Cosa muy diferente está pasando en países subdesarrollados, donde la gente depende menos de la ciencia y la tecnología y tiene que acudir a Dios, porque ese es el tema. Cuando usted tiene dinero, usted no clama a Dios porque va a buscar al mejor médico que lo opere. Cuando usted tiene dinero, se va a dar la mejor quimioterapia, la que no le tumbe el pelo, porque usted lo puede pagar y que casi no quema ni se siente. Y usted pasa su proceso de cáncer tranquilo y nadie se da cuenta. Pero cuando tú no tienes dinero, cuando tú no tienes un hospital que te atienda, cuando tú no tienes acceso a un médico calificado que intervenga en tu problema de salud, solo te quedan dos caminos: rendirte y morirte, o llenarte de fe y acudir al Dios que todo lo puede. Aleluya. 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 Y esa es la realidad. Y no tengo tiempo para desmenuzar más la historia, porque no es una conferencia sobre la historia de la iglesia. Es simplemente un llamado de alerta lo que estoy haciendo. Hay una razón para todo lo que hemos estado viviendo. Hay una razón para que la iglesia esté dormida. El diablo ha usado armas que tenemos que entender. Y tenemos que enfrentar los efectos de lo que nos ha estado limitando. Cuando usted lee el libro de los Hechos, cuando usted ve las instrucciones de Jesús y compara la iglesia del siglo XXI con eso, dice, aquí hay un problema. Una cosa no se está pareciendo a la otra. ¿Cuál era la marca de la iglesia del primer siglo? Esa iglesia que surge con la ascensión de Cristo y la llegada del Espíritu Santo. ¿Cuál es la marca? La iglesia del poder. Yo sé que muchos no me entendieron, pero se lo voy a repetir. La marca distintiva de la iglesia del primer siglo era la iglesia del poder. Esa era la marca. Eso fue lo que hizo famosa la iglesia. Eso fue lo que puso a temblar a los emperadores romanos. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Los poderes fácticos del primer siglo se sintieron intimidados por el poder que fluía a través de ese grupo pequeño que comenzó en Tierra Santa a predicar el evangelio. Yo me pongo a veces a pensar, y no me quiero desviar mucho del tema, pero a veces yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, alrededor de 120 personas estaban en el aposento alto. Alrededor de 120 personas. Botados por allá por Medio Oriente. No había internet, no había radio,
no había satélite, no había telegrama, no había clave Morse, no había microondas, no había ninguno de los modernos sistemas de comunicación que hoy disponemos. No había nada de eso. Pero ese día, cuando descendió el Espíritu Santo, el impacto de lo que ahí ocurrió puso a temblar al mundo conocido y se esparció por toda la geografía del mundo de ese tiempo conocido. Hermanos, hay que entender la palabra en el contexto real en que las cosas ocurrieron. Hoy matan un perro aquí al frente, usted le tira una foto y lo sube a internet y lo saben en el mundo entero. Pero estamos hablando de un mundo que que el vehículo más rápido era la rueda de un carruaje empujado por caballo. ¿Usted está entendiendo eso? Y de barcos impulsados por los vientos y las velas que tenían. No estamos hablando de motores eléctricos, mucho menos de las poderosas turbinas que tienen los aviones hoy en día. No estamos hablando de un mundo comunicado como hoy en el siglo XXI. Estábamos hablando de un mundo totalmente desconectado. Y lo que pasaba aquí se podía pasar 100 años para llegar a Europa. Lo que estoy diciéndote es que ese movimiento del poder del Espíritu Santo en el aposento alto tuvo un impacto que comenzó a trastornar al mundo y ha llegado hasta nosotros. Pero siempre su marca ha sido la iglesia del poder de Dios obrando en ella. Quiero resumir. Estoy aspirando a predicar 25 minutos cada vez, pero nunca puedo. Lo primero que debemos decir es que como en el pasado, la lámpara de Dios no se apagó y a pesar de los cambios culturales, siempre han existido siervos de Dios que tienen la lámpara de Dios encendida. Aleluya. Di gloria a Dios a eso siempre. Siempre Dios ha levantado instrumentos en todas las épocas. En todas las épocas Dios siempre ha tenido instrumentos. A veces parecen llaneros solitarios. A veces son etiquetados de paranormales o gente con problemas psiquiátricos o psicológicos. Pero se han mantenido con la llama ardiendo del Evangelio en todo tiempo y la lámpara de Dios no se ha apagado. Siervos como Johann Christoph Blomhardt, Dorothea Trudel y Otto Stockmeyer en el siglo XVIII en Europa ejercieron ministerio de poder. En Estados Unidos, Ethan O. Allen, Charles Cullis, E.B. Simpson, Fred Bosworth, George Jeffrey, entre 1925 y 35. El ministerio de Amy Semple McPherson convirtió a esta mujer en la evangelista sanadora más ampliamente conocida en la década del 1920 al 1930 en Estados Unidos. El pastor Charles Pry, evangelista William Branham, Oral Roberts y Catherine Kuhlman ministraron la sanidad divina durante las décadas del 40 y el 50 en América. Junto a decenas de evangelistas sanadores recorrían toda Norteamérica orando por los enfermos y endemoniados y llevando las buenas noticias del evangelio. En nuestro país tuvo mucho impacto, de acuerdo a lo que escucho hablar a mi padre y a otros pastores de esos tiempos, en los años 60, el evangelista David García, que dio unas campañas
tan impactantes que el dictador de la época tuvo noticia y tuvo algún contacto con ese evangelista. Más luego el evangelista Gille Ávila, el dominicano Luis Urbáez, que es el evangelista con el que yo, por lo menos en mi experiencia personal, siendo un niño de unos 13 o 14 años, vi a un paralítico, un muchacho que nació, un hombre que nació, que prácticamente nació por el polio, deformado en sus extremidades, que no se le desarrollaron. Yo recuerdo estando al lado de mi padre en el mercado de los Minas de esta ciudad de Santo Domingo, cuando era una explanada abierta. Ahí se desarrolló esa campaña con Luis Urbáez y yo vi con mis ojos a un paralítico, él darle la orden en el nombre de Jesús, levántate, y comenzó a caminar, aunque no había masa corporal para que ese cuerpo se pudiera sostener. Eso yo no lo leí en un libro, ni me lo contó alguien bien intencionado. Eso yo lo vi en persona. Muchos milagros más ocurrieron, muchos, en esa campaña. Pero ese me marcó. Porque mi preocupación era que como esos pies, como esas piernas secas, que nunca habían caminado, podían de repente tener fuerza para sostener a ese hombre cuya otra parte del cuerpo estaba desarrollada y nunca había podido caminar. En mi mente y mi corazón esa es una imagen que recuerdo con frecuencia. Y el Dios de ayer es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Si tú lo crees, di amén a eso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por esa razón la iglesia no puede cometer, la iglesia de hoy, del siglo XXI, no puede cometer el error de buscar la aceptación del mundo, ignorando que su misión, además de moral y humanitaria, es profética y es sobrenatural. Tenemos muchos cristianos contemporizando con el mundo. Y hay unas iglesias que están predicando un evangelio que es tan light que ser evangélico y no ser es exactamente lo mismo. Porque no hay cambio de conducta, no hay transformación de vida y mucho menos van a haber frutos. Y ni siquiera hablar de poder de Dios. Porque esas cosas no caminan juntas. No podemos permitir que el sistema de pensamiento nos limite. La iglesia debe seguir cumpliendo con su ministerio. La iglesia tiene que seguir cumpliendo con su ministerio. La iglesia tiene que seguir cumpliendo con su ministerio de poder. La iglesia tiene que cumplir con su ministerio, ejerciendo los dones del Espíritu Santo. Y dentro de esos dones, incluyendo la sanidad divina, fundamental por obediencia e imitación del fundador y cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Tenemos que perder el miedo. Tenemos que perder el temor a ser etiquetados como anormales o desquiciados por esta sociedad que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Hermano, que no le importe a usted que le etiqueten. Ay, mira, este es radical, sí, para la gloria de Dios. Ay, mira, este es religioso. Yo le he estado diciendo, y hice un programa en días pasados con ese enfoque. No esté discutiendo, no me digan religioso. Dime lo que tú quieras. Lo que yo te voy a decir es que yo no cambio a Cristo por nada de la basura que tú crees, ni por el estilo de vida que tú vives.
Yo no sé si aquí hay alguien que me está entendiendo y no sé si hay gente que está de acuerdo conmigo. Yo no cambio a Cristo por nada de lo que tiene esa gente vacía y perdida sin Dios y sin esperanza. Aleluya. Por eso ya yo no discuto. Dime religioso, dime todo lo que tú quieras. Ahora, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El gozo, la paz, el gozo, la bendición que tengo yo por servirle a Cristo, el mundo, ni las drogas, ni el dinero, ni el poder se lo puede dar a una gente. Aleluya. Aleluya. Tenemos que perder el miedo a ser etiquetados como anormales por ejercer el ministerio de poder, el don de sanidad, de milagros y de fe. Lo que dijo Sigmund Freud o Albert Ellis para mí no es relevante. Para nosotros tiene importancia lo que dijo Cristo. En mi nombre. Aleluya. En mi nombre echarán fuera, en mi nombre orarán por los enfermos y sanarán. Eso es más importante. Yo no sé si me entendiste. Eso es lo más importante. Yo no voy a estar creyendo lo que dijo gente que cuando tú lo analizas fueron unos fracasados. Pero el que tiene el espíritu de error y de rebeldía coge hasta la basura que dijo un loco para rebelarse contra Dios. Coge esa basura como argumento para rebelarse contra Dios. Esa es la realidad. Y yo puedo debatir con cualquiera sobre esa realidad de que mucha de esa gente de esos tiempos del siglo XVII y XVIII que se han revelado como los grandes filósofos y las corrientes de pensamiento de nuevo cuño que de nuevo no tienen nada. La mayoría no califican como personas dignas de ser imitadas ni ser tomadas en consideración para tomar decisiones en nuestras vidas. Pero como vivimos en el mundo de mucha información o de mucho acceso a la información, pero el mayor número de ignorantes que jamás había existido hay hoy. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Sí, yo lo estoy diciendo consciente de lo que estoy diciendo. El mundo más ignorante es el de este tiempo. Cuando yo estudié en la universidad teníamos que ir a la biblioteca a documentarnos. Y había que coger un libro prestado porque nadie lo podía comprar. Eran libros que solo llegaban a la biblioteca. Y uno se informaba. Y uno hacía trabajo de investigación. Y uno tenía grandes decisiones, tenía que esforzarse mucho y sacrificialmente desplazarse de su casa hasta una biblioteca a buscar un libro que a veces no te lo podía llevar a tu casa. Había una categoría de libros que eran caros y eran tan escasos que tú no te lo podías llevar a tu casa. Tenías que consumirlo, usarlo ahí y pasar horas, porque si tú no aprovechabas ese momento, en otro horario, otro lo iba a tener y tú no lo iba a poder consultar. Yo sé que para mucha gente de las nuevas generaciones yo estoy hablando de una película de hace 500 años. No, eso fue los otros días. Eso era en los 80. Yo le estoy hablando de los 80. Ahora los muchachos tienen tablet conectada a internet, a toda la información. ¿Y en qué se la pasan toda la gente? Viendo chismografía barata. Para eso es que está sirviendo el internet para la mayoría de la gente. Consumiendo basura. Basura de todo lo tipo. Basura de todo lo tipo. Lo único que hace es contaminar la mente, el corazón y dañar el propósito que Dios tiene para la vida tuya. Tenemos una sociedad con mucho acceso a información, pero en una ignorancia
bárbara, porque aceptan cualquier cosa y ni siquiera la cuestionan, ni la investigan. Mire los influencers de hoy. Ñames con saco y corbata. ¿Te has visto un ñame con saco y corbata? Pero yo hablo de ñame con saco y corbata. Yo estoy hablando intelectualmente de conocimiento, en cuanto al conocimiento, en cuanto a los valores morales y espirituales. Tengo que terminar. Pero voy a terminar con lo siguiente. Hay una característica de la iglesia cristiana que no puede desaparecer. Y aunque nos rechacen, el mundo tiene que prestarnos atención. Y si la iglesia la mantiene, las multitudes seguirán corriendo a nuestros templos, aunque le prohíban llevar una Biblia en la mano. Pablo lo dice aquí en una batalla que tenía en Corinto. Y da esta declaración que yo la tomé como lectura inicial de esta reflexión. 1 Corintios 4:20. El reino de Dios, aleluya. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aleluya. Aleluya. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Yo quiero que usted abrace ese texto bíblico y lo convierta en lema de su vida. Y se pare frente al diablo y sus esbirros y le diga: diablo, yo no te tengo miedo. No importa cómo tú me ataques, porque el reino de Dios no consiste en palabras. Yo no tengo mucho conocimiento teológico, yo no tengo muchos conocimientos filosóficos, yo no tengo muchos conocimientos de matemática, ni de ciencia, ni de informática, ni de telemática. Yo no tengo mucha información de eso, pero yo una cosa sé: el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder de lo alto. Y avanzar a la vaquilla. El reino de los cielos es poder de Dios. Pablo era un erudito, un intelectual del siglo I, educado a los pies de Gamaliel, el gran sabio de la época. Y Pablo, frente a los romanos, en una carta dirigida a los romanos, en medio de sus tribulaciones, escribió estas palabras: no me avergüenzo, aleluya. Me puedo avergonzar de otras cosas. Me puedo avergonzar de muchas de esas cosas que aprendí por ahí. Pero no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para transformación, para liberación de la gente. Hemos presentado